anunciado aquí, usted lo había dicho, que el nuevo ministro del Interior iba a ser el señor Armando Benedetti. Han llovido rayos, truenos y centellas. Se han pronunciado desde muchos sectores de la vida política en contra de la designación de Armando Benedetti. Las mujeres del pacto, el Consejo de Ministros tormentoso en buena medida fue por Armando Benedetti. Las mujeres del pacto histórico dijeron con lágrimas en los ojos, como Susana Muhammad, que no estaban de acuerdo con la llegada de Armando Benedetti a Palacio. Y luego usted nos empezó a decir, ojo, puede que no sea solo a Palacio, puede que sea el ministro del Interior. Y luego usted nos dijo, prácticamente fijo, el ministro del Interior va a ser Armando Benedetti. Sí. Y don Santiago Ángel, como lo había dicho Darcy Quinn desde hace varios días, finalmente anoche se publicó la hoja de vida de Armando Benedetti para que sea ministro del Interior. Sí, señor. Ayer en la tarde ya puede parar de apretar, como dicen el doctor Armando Benedetti, porque ya se dio ese nombramiento y ahora ya con eso en firme, pues entonces vamos a ver si la doctora Muhammad acepta el departamento de planeación, si ella está en Italia, ¿sabe? Está en una reunión de la FAO en Europa, por una comisión que casualmente firmó el mismo Armando Benedetti desde Palacio, pero bueno, así es la vida. Y ahora sí vamos a ver entonces cómo se va a recomponer el resto del gabinete. Sí, se desgranaron los nombramientos. Exactamente. La renuncia de Gustavo Bolívar, todo. Pues la renuncia de Gustavo Bolívar ya estaba sobre la mesa. Eso es otra conversación porque vamos a ver. Es que todos habían renunciado. A mí me dice, exactamente, a mí me dicen que el presidente Petro no está muy convencido de que Gustavo Bolívar sea el candidato presidencial del pacto histórico, que como que le va a decir que más bien se quede ahí en... Van a consulta de los partidos unificados del pacto histórico. Seguramente es un candidato que tiene que renunciar a ser funcionario público y va a consulta seguramente con con Camilo Romero, Pizarro, con otros, sí, pero... Es sin duda Gustavo Bolívar el candidato más fuerte del pacto histórico, según lo han indicado las encuestas. Y contrario a lo que algunos sectores cercanos al presidente Petro sostienen, Gustavo Bolívar ha venido construyendo una relación muy próxima y tiene un espacio político que es innegable. Es que en todas las encuestas barre a los demás del pacto histórico. El que va de segundo y lejos se llama Daniel Quintero en ese cuadrante de izquierda. Muy lejos están personas como María José Pizarro, para no hablar del componente santista dentro del petrismo. Barre a Roy Barreras, barre a todos los que han pasado por los ministerios. Los que le han conseguido los votos a Petro, pero sí vale la pena preguntarse aquí, don Juan y compañeros, es si tiene la estructura política el señor Bolívar para llegar a donde va a llegar. Bueno, además de la chequera del gobierno, porque con lo único que cuenta ahora es con la chequera del gobierno. Pero digo, cuadros políticos, estructura política, los votos en las regiones, ¿cuenta con ese? Fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Recuerde que usted todos lo escuchamos diciéndole a Gustavo Petro, te amo. Te amo, lo amo, presidente. Sí, pero... Lo amo, presidente implica un endoso casi automático de muchos cuadros del petrismo. Pero bueno, volviendo a Benedetti, contra viento y marea, lo designa el presidente de la República. Sí, señor. Las tempestades, Santiago, no cesan. Las tempestades por la designación de Benedetti. El presidente hizo seguramente un cálculo de cuánto le va a costar en política. Nuestro hashtag de hoy es El Cambio Fue. Hashtag El Cambio Fue. El señor presidente de la República había prometido el cambio. Armando Benedetti, ministro del Interior. Santiago, tormentosa la situación con la que reciben al ministro Benedetti. Pues don Juan, evidentemente aquí el análisis es que Benedetti hoy por hoy es el hombre más poderoso del gobierno, es el que gana, incluso desatando una crisis de gabinete en la que tienen que salir inicialmente 7 ministros, una pelea pública, además transmitida en televisión, y el presidente termina pidiéndole protocolariamente la renuncia a todo su equipo para ratificar a Benedetti primero como jefe de despacho y ahora como ministro del Interior. Es
es lo que mejor sabe hacer. Lleva ya reuniones con más de 100 congresistas, verdes, liberales, pacto histórico. La pregunta es cómo va a manejar Benedetti el Ministerio del Interior en este año y medio que le falta, con la cantidad y la relevancia de reformas que el gobierno tiene en el Congreso. Porque recuerde que justamente en este momento Armando Benedetti está en juicio en la Corte Suprema de Justicia porque, siendo congresista, dice la acusación de la Corte, solicitó al FONADE, que le había entregado el gobierno Santos a él y el grupo de los ñoños del partido de la U, la intermediación para un contrato público. Así que él va a tener que relacionarse con el Congreso y eso significa mermelada, burocracia. Vamos a ver cómo lo va a hacer y si eso termina quizás metiéndolo otra vez en líos. Don Daniel Jerez, ¿qué ha sucedido en los círculos políticos tras la confirmación del nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior, ya con la hoja de vida publicada, que es el paso anterior a la expedición del decreto de nombramiento? Daniel. Hola, don Juan, ¿qué tal? En vivo la FM desde el Congreso de la República. Pues le cuento que sí, empiezan a conocerse varias reacciones luego de la confirmación por parte de la Presidencia de la República, que al publicar la hoja de vida de Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior, pues confirma la designación en ese cargo por parte del presidente Gustavo Petro. Pues como le comento, hay rechazo en varios sectores políticos luego de este nombramiento que hace el jefe del Estado a favor, por supuesto, del ex embajador Armando Benedetti. Por ejemplo, la senadora Paola Holguín advierte que la llegada de Benedetti al Ministerio del Interior no es más que una estrategia del presidente Gustavo Petro para enfilar toda la mermelada en lo que le resta de su gobierno en el Congreso de la República para que puedan pasar sus reformas. Escuchemos. ¿En qué quedó la indignación de tantos funcionarios en el Consejo de Ministros y de muchos de los que apoyaron a Gustavo Petro? Ahora, al parecer, el gobierno va a jugar muy duro frente al Congreso en los meses que vienen para tratar de pasar las reformas, porque Benedetti ha demostrado ser un político muy hábil y sin escrúpulos a la hora de manejar el Congreso. Otros sectores, por ejemplo, el ex senador Jorge Enrique Robledo, director del partido Dignidad, también asegura que es un error por parte del presidente Gustavo Petro mantener su decisión de que Benedetti continúe en el gobierno nacional. Escuchemos. Yo nunca había visto en mi vida una reacción tan en contra del nombramiento de un ministro como la que hay en contra del nombramiento de Armando Benedetti. Y tampoco había visto nunca en mi larga vida una persona tan incapaz de corregir un error, tan terco, tan obtuso como Gustavo Petro, en especial en esta actuación sobre Armando Benedetti. También aparece la pregunta, ¿y qué se están ocultando entre Gustavo Petro, Armando Benedetti y Laura Sarabia? Porque Benedetti dijo cosas gravísimas hace unos meses. También en redes sociales varios dirigentes políticos comienzan a pronunciarse luego de la confirmación de Benedetti como nuevo ministro del Interior. Por ejemplo, del concejal Daniel Briceño asegura que es una vergüenza este nombramiento. También el senador J.P. Hernández asegura que el nombramiento de Armando Benedetti confirma que este gobierno es el más corrupto de la historia. Enrique Gómez asegura que Benedetti será el responsable de tramitar toda la corrupción a través del Congreso para asegurarle al pacto histórico un triunfo al costo que sea. Se continúan, por supuesto, entonces, don Juan, conociéndose voces de rechazo de diferentes sectores políticos con esta confirmación de Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior. Y vean este análisis. Benedetti ahora va a ser el jefe de Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección, que es una entidad que está adscrita al Ministerio del Interior. Recordemos que fue Augusto Rodríguez el que lo denunció a él en pleno Consejo de Ministros y el que lo vinculó con alias Papá Pitufo durante este Consejo de Ministros que fue televisado y que fue liderado por el presidente Gustavo Petro, don Juan. 6:21. Se ha ido ganando, Darcy, una tras otra las batallas políticas Armando Benedetti. Enemigo que le surge dentro del petrismo, enemigo que queda descabezado y ya está a puertas de asumir el Ministerio del Interior. Recuerde usted, por ejemplo, Darcy, cómo llegó a que Jorge Rojas, uno de los hombres más cercanos al presidente Petro, del petrismo de base, durara 6 días en su cargo tras la pelea con Armando Benedetti. Una tras otra las ha ganado Benedetti y el presidente le reitera su apoyo y ya está. Ese decreto debe estar saliendo
ya en muy pocas horas o días. ¿Usted se imagina cómo va a ser la posesión de Armando Benedetti? Es la primera vez que él es ministro. Obviamente está victorioso de todas esas batallas, como dicen, duro de matar, ¿no? Es decir, le han hecho todos los intentos, todas por sacarlo y mandarlo lejos, y este es el quinto cargo, estábamos mirando el quinto cargo que ocupa dentro del gobierno de Gustavo Petro. Empezó como embajador ante Venezuela. Luego se fue de embajador ante la FAO. Luego vino a ser asesor del gobierno. Luego vino a ser jefe de despacho y ahora es ministro del Interior. Ahí sí, carrera meteórica. Pero obviamente lo que sí no le puede discutir uno al señor Armando Benedetti es que tiene toda la experiencia. El señor ha sido presidente del Congreso, pero la experiencia muchas veces es mala, digamos, experiencia per se es buena o mala. Pero tiene todo pero ahora ya es buen hombre, después de que todo el mundo lo criticaba ahora son pro hombres, tanto la canciller como él. No sé. Pero tiene toda la experiencia. Tiene toda la investigación abierta también. William. A mí no me parece que sea pro hombre. Si hay algo que significa el señor Benedetti en este país es la clase política tradicional corrupta. Eso es clarísimo. Es decir, y de eso se está rodeando el presidente Petro. Ese es el señor que le maneja todos los hilos de la política al gobierno del cambio. ¿Qué estará pensando, don Juan, compañeros, la base petrista que pidió un cambio de política en el país, de casta política, y terminan capturados por uno de los más tradicionales politiqueros de Colombia como es Benedetti? William Vargas, ¿qué está pasando con las mujeres congresistas? Intuyo que habrá algunas que lo van a apoyar, sobre todo las que están más cercanas al presidente de la República, y habrá otras que seguirán en discrepancia manifiesta frente a su designación. William Vargas. Don Juan, ¿qué tal? Buenos días, en vivo la FM de RCN desde la Cámara de Representantes. Y es que hay todo un revuelo político en el Congreso, y es que un grupo de mujeres congresistas ha expresado su rechazo ante esta designación de Armando Benedetti como ministro del Interior, pues argumentando que este nombramiento es un retroceso para la agenda legislativa en favor de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Estas legisladoras han solicitado que se designe a otro vocero para tratar los temas relacionados con la agenda feminista, debido a que el Ministerio del Interior, recordar, juega un papel clave en la relación del gobierno con el Congreso. Una de las representantes que ha estado liderando esta recolección de firmas es Catherine Jubinao, de Alianza Verde. Que en este momento estamos rotando entre todas las mujeres de la Cámara de Representantes y del Senado de la República también, para elevar públicamente ante el presidente Gustavo Petro nuestra voz de tajante rechazo frente a la posible designación del señor Armando Benedetti como ministro del Interior. Una de las primeras en sumarse a esta recolección de firmas para entregarle esta carta al presidente Gustavo Petro fue Julia Miranda, del partido Nuevo Liberalismo, quien calificó esta designación como un error del presidente Gustavo Petro. Me voy a unir a la carta en la cual se manifiesta que no estamos de acuerdo con que una persona que ha agredido a las mujeres, que ha faltado al respeto, que ha sido denunciado por eso, venga a ser el representante del gobierno ante el Congreso de la República. Sin embargo, hay otras mujeres congresistas de la bancada de gobierno que pues no han querido referirse a dicho nombramiento. Sin embargo, han estado pues apoyando en este sentido la causa, diciendo que bueno, tienen su decisión de poder rechazar este nombramiento. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro es el que decide a quién nombra en el gobierno, y hay que recordar que esta carta de rechazo pues que están circulando las congresistas no tiene implicaciones legales, pero está representando una clara postura de descontento dentro del legislativo. Carol Rodríguez, la defensora del pueblo, se había expresado en contra del nombramiento de Armando Benedetti, lo había advertido y lo ha reiterado una vez publicada la hoja de vida. Carol, ¿qué dijo la defensora del pueblo?
Don Juan, muy buenos días. Carlos Rodríguez desde la FM, desde la Defensoría del Pueblo. Pues la reciente noticia de que Armando Benedetti podría ser nombrado como nuevo ministro del Interior ha generado controversia en diversos sectores. Incluso algunos funcionarios del gobierno han expresado su rechazo por la cercanía de Benedetti con el presidente Gustavo Petro, porque esta designación es clave para el proyecto político. El debate se intensificó con la presencia del informe anual de la Oficina de la ONU de Derechos Humanos, donde trataron el tema de violencia en contra de la mujer. En este evento, la defensora del pueblo, Iris Marín, se refirió a la situación de Benedetti y destacó las acusaciones que pesan sobre el político, señalando que no considera adecuado ni respetuoso nombrar a funcionarios con tales señalamientos. Escuchen. Pues la posición ya la he dicho muchas veces, la reafirmo, yo creo que no es una decisión conveniente ni respetuosa de los riesgos en derechos humanos y de violencia contra la mujer, tener un funcionario que tiene estas acusaciones tan serias, no solo de violencia de género, sino también de corrupción. Si efectivamente es nombrado como ministro, pues la Defensoría del Pueblo articulará con él, con el funcionario que esté a cargo, manteniendo su posición sobre su nombramiento. La defensora siempre ha rechazado cualquier vinculación de Armando Benedetti con el gobierno y ha resaltado que esta decisión envía un mal mensaje para el país, especialmente en la lucha contra los derechos de las mujeres. Carlos Rodríguez, la FM RCN Radio, las noticias como 6:28 minutos de la mañana, mientras avanza la designación de Armando Benedetti como ministro del Interior, avanza también la audiencia de juicio en contra del